Ahorita me acaba de llegar. Ya, perfecto. Muy buenos días. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo Hola, estás, Tortito hola, Campos? Cristian. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta entrevista. Estamos haciendo un trabajo para el Instituto Superior Rumiñahui, donde se pidió entrevistar a un pastor que tenga mucha involucración en el tema de la enseñanza. Entonces, obviamente, pensé en el pastor Tito Campos, pastor de la Iglesia Alianza San Borondón, que es quien tiene justamente el tema de realizar las prédicas y controlar la currícula de la enseñanza anualmente de la iglesia. Entonces quería, por favor, Tito, que nos ayudes con esta entrevista respondiendo unas preguntas, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que conoces. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, hermano. Listo para las balas. Muchas gracias, hermano. Bueno, quería comenzar preguntándote qué entiendes por comunidad eh, o qué entiende la comunidad por educación cristiana. Ya, la pregunta cómo envuelve a la comunidad debe de explicarse a partir de los cambios de paradigma que hemos tratado de implementar dentro de la iglesia local. En el sentido de que en el paradigma tradicional de iglesia, las iglesias tienen, llamemos así, sus escuelas dominicales o sus institutos, llamemos así, dentro de la iglesia local para la formación del liderazgo, pero donde se sigue eh, un modelo de tabula rasa, es decir, se asume de que el creyente que entra en eso tiene el cerebro vacío y que tabla rasa, no hay que escribir todo de nuevo. Esto sin considerar el tema de que dentro de la denominación, y no solamente esta, sino muchas, existen seminarios denominacionales que obviamente obedecen a las agendas propias de cada denominación en ciertas categorías de doctrina, de enseñanza y hasta de hermenéuticas. Sin embargo, como hablábamos de cambio de paradigma, hoy la Iglesia Alianza San Borondón entiende por educación cristiana como el proceso que está dirigido por la iglesia local, no solamente alojado, sino dirigido en la iglesia local. Eso quiere decir de que la iglesia local está en el asiento conductor del, de la creación de estos conceptos de teología en cultura, no solamente entender la teología per se o los mecanismos de interpretación per se, sino más bien repensar estos temas desarrollando un pensamiento que piense bíblicamente, valga la redundancia, para en comunidad resolver los desafíos que la comunidad enfrenta. Y eso se lo ha puesto a la mano de todos dentro de la iglesia local, sin restricción, sin requisitos, sin prerequisitos alguno, para que dentro de las pequeñas unidades que trabajamos en las casas e iglesias, la, el hacer teología esté cercano a todos. Participan todos, se involucran todos, responden todos y generan aplicaciones todos. Es así de que la educación cristiana no es solamente un profundizar en el conocimiento, qué sé yo, ya temas todos bonitos, no meterse al griego, meterse al hebreo, meterse a estudiar las sociedades de siglos atrás, sino que más bien luego se hace el salto, es decir, de cómo este conocimiento se hace puente en la realidad de la iglesia local. Entonces ya no partimos necesariamente, aun cuando hay mucha literatura buena que te diga, estos son los desafíos de la sociedad del siglo XXI, pero es muy diferente cuando la iglesia local está en el asiento del conductor, porque allí la iglesia local presenta los retos que en sus contextos se van dando, comienzan a entender el consejo, la enseñanza o la instrucción de la doctrina apostólica y la enseñanza de Jesús, e inmediatamente los mismos creyentes se encargan de hacer la práctica en sus realidades
de esto que han ido aprendiendo. Entonces, nuestra comunidad ha entendido de que este tema de la educación cristiana no es una categoría de la iglesia local, es parte de la vivencia del ser iglesia local. No es una cuestión que se hace aparte de la vida de iglesia, sino que es un tema transversal dentro de la vida de la iglesia. Eso en cuanto a cómo nuestra congregación podría definir esto. Es como el aire que respiras, es el contexto en el que te mueves, es el agua en la cual el pez nada. Y tú, como aquel que tiene la responsabilidad directa de establecer la currícula anualmente de esta educación cristiana, ¿cómo la defines? Hay que hacer nuevamente partiendo del paradigma, uno tendría que revisar la historia de la iglesia y comenzar a pensar en que la iglesia del primer siglo sienta un precedente de cómo se elaboran los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las iglesias locales. Cuando uno revisa el libro de Hechos de los Apóstoles, uno se va a dar cuenta de que este proceso de enseñanza y aprendizaje se llevaba a cabo de casa en casa o en cualquier oportunidad donde la iglesia podría reunirse. En sí era un tema que integraba todo. Número uno, integraba generaciones. De la reunión de la iglesia local dentro de las casas participaban ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Había un entretejido intergeneracional dentro de las iglesias. Todos los de las casas eran formados bajo la doctrina de los apóstoles y la enseñanza de Jesús de Nazaret. Eso hacía de que un objetivo, que creo que el autor de Hebreos lo deja muy claro, cuando le escribe su carta a las comunidades judías que están comenzando a sentir la presión del judaísmo, eh, por no ser practicantes del judaísmo, sino ser seguidores del Nazareno. El autor de Hebreos dice, debiendo ser ustedes ya maestros, sucede que aún es necesario de que se les dé leche espiritual y se vuelva a revisar con ustedes los rudimentos de la fe. Entonces parece que dentro del objetivo apostólico y de los equipos apostólicos era de que toda la comunidad se convierta en maestros conocedores o maestros artesanos, si se quiere ver así, o peritos constructores, como define Pablo, de la iglesia local. Y entender eso empodera a la congregación, es decir, toda la congregación está viviendo un paradigma diferente donde sabe de que si es por lo menos parte de nuestra iglesia, en algún momento, más temprano que tarde, van a estar a cargo de otras personas ejerciendo filosofía de cuidado pastoral, ejerciendo sus labores como equipos apostólicos enviados a abrir nuevos frentes, aún dentro de nuestro propio contexto. Entonces, la educación cristiana no es un departamento aparte, es parte de la integralidad y se ha hecho así, o sea, de que se utilice dentro de la currícula materiales que no solamente provoquen el pensamiento teológico, no solamente profundicen el pensamiento teológico, sino que a su vez se generan herramientas para la expansión de la iglesia. Es decir, si una persona cataloga la educación cristiana como una profundización de las verdades de la fe y solamente llega hasta allí, pues eso no es educación cristiana, porque yo no puedo entender educación cristiana lejos de la misión. Y tampoco puedo entender la misión como algo que solo lo tienen que dar aquellos que son escogidos, sino que más bien cuando yo reviso la evidencia del Nuevo Testamento, eran comunidades enteras las que se fortalecían y se expandían por el trabajo individual de cada hermano en la iglesia que había entendido la dinámica apostólica, no solamente la doctrina apostólica, sino también la dinámica apostólica, y de allí que se hayan comido el mundo en 300 años sin tener nunca ni un solo seminario centralizado, sino que dentro de las casas iglesias podían alcanzar la erudición necesaria para que, sin dejar a un lado sus responsabilidades civiles o comunes, puedan enfrentar los retos de su sociedad con lo que en la iglesia local habían aprendido
y llevaban en la práctica. Entonces, para más o menos sumarizar un poco, ¿no? ¿Cómo defino yo la educación cristiana? Yo lo defino no como una categoría aparte de la vida de la iglesia, es parte de la iglesia local, donde el individuo es inmerso en una profundización dentro de su propio contexto para que no solamente responda a las preguntas que tiene la sociedad o los desafíos que tiene la sociedad, sino que también lleve a cabo la misión con los conceptos de expansión, ya sean locales o globales, donde quiera que Dios los ponga, y puedan ser relevantes en esas áreas. Me surge una pregunta con lo que acabas de explicar. ¿Existe dentro de la Iglesia Alianza San Borondón un departamento de educación cristiana? Nosotros tenemos implementada la currícula para toda la iglesia. Si bien somos una iglesia que nosotros la consideramos en transición, es decir, que estamos dejando hacia atrás un paradigma que nos ha venido acompañando desde la época de la Ilustración hasta el día de hoy, y zafarse de ese paradigma cuesta trabajo. Pero lo importante es darnos cuenta de que estamos experimentando cambios en la sociedad que a su vez demandan cambios paradigmáticos dentro de la iglesia local. Y eso también implica redefinir las cosas. Antes, en las iglesias de las denominaciones, incluidas la que pertenece a la Alianza San Borondón, existían por lo menos ciertas institucionalidades, como en algunas iglesias un poco más informales, el día determinado de estudio bíblico, o en otras iglesias un poco más organizadas, quizás como un instituto que funcionaba dentro de la iglesia local. Pero, ¿cuál es la diferencia de eso versus a lo que estamos nosotros haciendo? Número uno es entender de que volver a la manera de Cristo y sus apóstoles en el primer siglo va a necesitar primero un cambio filosófico. Es decir, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Va a demandar otro cambio filosófico de cómo estoy educando a la iglesia local. En ocasiones los institutos dentro de las iglesias locales estaban dados para esa persona que uno veía que tenía el don de hacer algo, del talento, y lo pongo entre comillas, de hacer algo, pero no se lo abría o no se generaban las estrategias para que toda la iglesia local esté involucrada. A veces a nosotros nos preguntan si lo que hacemos en casas, iglesias y en otra instancia que tenemos donde vemos una currícula un poquito más profunda, si eso pertenece a los movimientos celulares de la década de los 90. Y nosotros respondemos no. No, nosotros respondemos no, porque dentro de las casas, e iglesias que se viven en la Alianza San Borondón, se comienzan a integrar un sinnúmero de elementos que antes estaban separados por categorías. En las tradiciones eclesiales evangélicas se solían tener, por ejemplo, días de coinonía. Entonces, en esos días de coinonía había comida, había fiesta, por ahí alguien cantaba una alabanza y se comía y ya está. Luego, en otra instancia, en la liturgia del culto dominical, se solía celebrar una vez por mes la cena del Señor, pues, ¿no? Y ahí venía la locura. Era la cena del Señor y el culto era en la mañana. Entonces, ¿cómo es esto que es la cena, pero es en el desayuno? Pero más allá del chiste, pero igual, el partir el pan y beber la copa estaba situada dentro de la liturgia del culto dominical, ¿no? Y luego entonces comienza a existir otra instancia, que es la instancia del estudio bíblico o la instancia de este instituto, de la academia, que dentro de la iglesia podría, y la gente allí va netamente a estudiar. Cuando en la Alianza San Borondón comenzamos a cambiar integracionista, donde no están divididas estas cosas por categorías, sino que se llevan a cabo en la reunión de la iglesia local. Hechos 2, por ejemplo, dice de que la iglesia se reunía de casa en casa y allí ¿qué hacían? Tenían todas las cosas en común, comían juntos, estaban juntos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración, perseveraban en el partimiento del pan y ninguno tenía necesidad de nada.
que la gente daba de lo suyo para cubrir las necesidades de los otros. Entonces uno ve ese integracionismo que hay dentro de Hechos de los Apóstoles. Y eso es lo que dentro de las casas e iglesias, en cuanto a dinámica, planteamos. Ahora, dentro de la teología que se comparte, de igual manera requirió un cambio de paradigma, porque en los medios evangélicos se ha hecho muy famosa la teología sistemática. Y nuevamente, la teología sistemática es simplemente una reacción al enciclopedismo que sale luego de la época de la Ilustración, pues. Y entonces se divide la Biblia en categorías donde cada autor o cada proponente de una teología sistemática asume que puede a veces desarraigar ciertos textos, ciertos versículos y categorizarlos según lo que, entre comillas, la iluminación que tiene le da para escribir. El problema con las sistemáticas es que cualquiera puede establecer una teología sistemática y no habría un curso, llamemos así, o un sendero que me permita identificar qué es qué. Entonces decidimos como iglesia de que no podíamos seguir con una congregación que obedezca a enseñanzas producto de una teología sistemática, y entonces viene el análisis de que una teología bíblica es muchísimo más sana, es muchísimo más coherente, es muchísimo más relacionada con el diario vivir que la anterior. Entonces el cambio filosófico va desde los, los espacios integradores dentro de la iglesia local, va a estar también el tipo de teología que yo voy a compartir dentro de la iglesia local, y luego los mecanismos para que esto se lleve a cabo. Y esto se lleva a cabo en las reuniones que dentro de los grupos tenemos. Por eso decimos, esto no es una célula, porque no tiene nada que ver con las células propuestas en la década de los 90. Esto es más bien, las casas e iglesias obedecen a un modelo integracionista donde la filosofía cambia, donde el hacer teología cambia y la formación de liderazgo cambia, porque ahora está bajo el cuidado y el control de la iglesia local y no de institutos o agencias paraeclesiales, sino que la iglesia local debería estar en capacidad de forjar su propio liderazgo para continuar con la misión. De eso se trata. Entonces, uh, no sé si eso responde a la pregunta, pero es una Sí. filosofía, es una forma diferente de hacer teología, y obviamente es un trabajo donde tengo que manejar las redes complejas que luego se van poco a poco abriendo. Y no estoy hablando de redes como quizás los neopentecostalismos del siglo XXI han tratado de definir, sino sencillamente redes de trabajo donde es la filosofía de hacer iglesia y hacer misión la que nos une, no porque necesariamente exista uno que esté por encima de todos. Eso te iba a preguntar, cuando dices las redes que el neopentecostalismo ha tratado de definir, estás hablando de redes jerarquizadas, ¿verdad? Que no es a Totalmente. lo que te refieres con el armar redes dentro de una comunidad. No, no es lo mismo. El neopentecostalismo tiene dentro de sus fundamentos el culto a la persona o el culto a la personalidad del líder atrayente. Y en cuanto a la teología que manejan, muy aparte de las pésimas exégesis y aplicaciones que pueden salir de allí, pero terminan siendo en el campo aplicativo una situación donde los feligreses, los fieles que van a las iglesias o este tipo de congregaciones, desarrollan una codependencia con el líder. El líder se aprovecha de eso, ya sea socialmente o económicamente, y donde las cosas giran alrededor de lo que este líder hace. Más bien, cuando trabajamos en redes complejas a la luz de la estructura del Nuevo Testamento, primero que nada, aquellos que están, llamemos así, dentro de aquellos que están al frente de una iglesia local, porque no desconocemos la existencia de pastores, pastores principales, pastores adjuntos, como cada denominación los llame, pero cuando se trabaja en redes complejas a la luz del Nuevo Testamento, esta gente que está al frente del movimiento tiene como responsabilidad empoderar a aquellos que están haciendo las cosas hacia afuera para que sigan expandiéndose hacia afuera.
Entonces el enfoque cambia, el enfoque ya no es hacia el líder, ya no es hacia mí, sino que el enfoque es hacia la misión. Entonces no puedo separar el tema de la O si educación. lo, o si lo decimos de manera física, el enfoque ya no es hacia el templo, sino hacia la comunidad. Así es hacia afuera. Y así debió haber sido siempre, ¿no? Pero hay temas que heredamos de las denominaciones, hay temas que heredamos de los protestantismos no resueltos o de los catolicismos no dialogados que aún siguen dentro de las iglesias evangélicas, que es la temática de esta entrevista. Hay una pregunta que dice si consideras que en la sociedad actual existen suficientes desafíos bíblicos, teológicos y espirituales como para merecer un departamento de educación cristiana como tal. Me parece que tú ya has respondido a eso claramente, ¿verdad? No se trata de un departamento, se trata de hacer una iglesia que valore la educación cristiana y que la utilice para expandirse a la comunidad. Es correcto, ¿no? Claro, sí, porque nuevamente es la comunidad la que va a traer los temas a dialogarse dentro de estas reuniones locales que se dan, porque es la comunidad la que va a plantear a qué desafíos se enfrentan en sus trabajos, a qué desafíos se enfrentan en sus matrimonios, en qué desafíos en sus relaciones, a qué desafíos por los contextos políticos, económicos que se dan. Entonces la comunidad se convierte, por un lado, en la fuente que presenta las complejidades y al mismo tiempo haciendo el ejercicio teológico en teología bíblica, luego va a ser la teología comunitaria, es decir, el pensamiento teológico de todas las cabezas que se unen a pensar bíblicamente un tema, los que van a dar respuesta a estos inconvenientes que pueden plantearse. Ahora, el gran problema en sí, ¿no? Porque analizando la pregunta marca como desafíos los problemas internos, no necesariamente los problemas externos. Los Ujú. problemas externos de alguna manera son muy fáciles de identificar y son, digamos que hasta muy fáciles de tratar, porque son netamente externos. Pero Ujú. los peligros internos a los cuales la iglesia está sometida es, por ejemplo, la plétora o la gran cantidad de hermenéuticas y metodologías hermenéuticas de acercamiento al texto. Eso sí es un gran problema, porque en pleno siglo XXI ahora estamos teniendo de moda las famosas relecturas del texto. Entonces, la relectura del texto es la perspectiva feminista, la relectura del texto es la perspectiva machista, la relectura del texto desde la perspectiva de las comunidades vulnerables, las relecturas del texto de las nuevas masculinidades, la relectura del texto de las nuevas feminidades, etcétera, etcétera. Y cada una de estas relecturas va a tener de por sí sus propias hermenéuticas. Y cuando yo genero distintas hermenéuticas, inmediatamente el evangélico promedio va a pensar que como es una relectura que tiene su propia hermenéutica, pero está usando la Biblia, entonces la relectura y el resultado de esa interpretación es válido para la iglesia local. Y en ocasiones las hermenéuticas, por no decir en ocasiones, en la mayoría de todos estos casos, ya las relecturas van a ser contradictorias en algunos puntos y no se van a poner de acuerdo. Entonces, el gran peligro interno, y eso lo hemos evaluado por lo menos dentro de la iglesia local, que es a donde la entrevista tuya me dirige a pensar, es que tenemos que volver, por ejemplo, a aquello que dentro de teólogos católicos hace siglos atrás se comenzó a tratar de pensar en un sensus plenior, de un sentido pleno del texto. Un sentido pleno del texto, de igual manera, me tiene que conllevar a la pregunta, ¿necesita haber una hermenéutica única, valga la redundancia, para que esto pueda tener la autoridad del caso y no competir con otras? Entonces, dentro de este tema integracionista de las iglesias en casa y la manera en cómo estudiamos, y por lo menos esa parte, ¿no? El perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Tratamos de plantear un camino hermenéutico que sea profundo, que sea saludable, una ruta de tal manera de que no generemos divisiones. El tema con las hermenéuticas
distintas que obedecen a las relecturas de cada texto y que dependen de cada denominación, es que comienzan a generar el problema de las divisiones internas dentro de la iglesia local. Entonces, cuando comienzas a generar divisiones internas por problemas hermenéuticos, mira, el mundo seguirá siendo una porquería toda la vida. Así que eso a la iglesia no le asusta, pero los peligros que tiene la iglesia desde adentro es la división. Y una de las fuentes grandes de división dentro de la iglesia local han sido las distintas hermenéuticas que les dan a un texto y los distintos enfoques. Y eso es algo que por lo menos acá hemos tratado de ir resolviendo para no fraccionar más. No fraccionar Entendería más. que eso se combate con teología bíblica pura, ¿verdad? La verdadera intención del autor al escribir el texto, cuál es el mensaje original y no salirse de eso, para poder estar unificados en lo que creemos y en lo que se quiso transmitir. Así es. O sea, y junto con lo que bien traes a la luz acerca de hacer teología bíblica, es que cuando yo tengo nuevamente la idea clara de lo que el autor quiso decir, el contexto histórico-social en que se escribe, el lugar del texto en el canon y cómo entendieron los receptores el texto, yo puedo entender el sentido del texto, llamemos así, reconstruyendo la originalidad de la ocasión. Y una vez que yo tengo entendido eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, la parte aplicativa puede ser variada porque ya voy a tener un acercamiento conceptual basado en principios o en verdades. Pero la hermenéutica la tratamos de dejar intacta, de tal forma de que no generamos ni partidismos ni cosas así, ¿no? Como yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, cuando más Claro. bien el centro de la interpretación y de la fe es Cristo, ¿ya? Y el resto de cosas pueden ser temas aplicativos, pero la fe sigue siendo uno. Muy bien. Te hago otra pregunta. ¿Qué desafíos bíblicos, teológicos y espirituales identifica usted en la sociedad que representan una amenaza para la salud espiritual e intelectual de la iglesia? Creo que esa pregunta también ya está respondida, ¿verdad? O sea, Hablando del divisionismo. quizás para darle un poquito más de cuerpo a lo que estás preguntando allí, es el tema de que cuando la iglesia desarrolla una hermenéutica clara, una forma de interpretar el texto claro, no se deja influenciar por los temas externos. No se deja influenciar. El autor de Hebreos dice de que el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos entrenados o ejercitados. Entonces, ahí el término griego que me gusta es la palabra gimnazo, de donde viene gimnasio. Entonces, habla de que la tarea de hacer teología y de interpretar es como ir fortaleciendo día a día, poco a poco, el músculo del cerebro, el músculo de mis sentidos para interpretar la realidad. Entonces, el mundo seguirá siendo la porquería a la cual se aboca cada vez más. Y no es raro, toda la vida ha sido así. La iglesia del primer siglo se enfrentó a eso también. O sea, no ha habido época en la historia donde la iglesia no se enfrente a desafíos de esa categoría. El Ujú. problema no es el desafío externo. El problema es internamente qué herramientas tenemos para resolver eso. Entonces, la primera gran herramienta es tener una hermenéutica clara, fundamentada en Jesús y hablando técnicamente, haciendo una teología bíblica saludable dentro de la iglesia local. Y las amenazas serían las corrientes mundanas que se están involucrando dentro de la iglesia también, de manera muy sutil. Las iglesias que no tienen una ruta definida de pensamiento bíblico, de hermenéutica bíblica, de hacer teología bíblica, al no tener eso claro aquí adentro, por el cambio filosófico que esto demanda, si no tienes claro esto aquí arriba, entonces las iglesias comienzan a combinar las tendencias que abocan al mundo al día de hoy con lo que supuestamente ahora entienden el texto con algún tipo de nueva relectura de texto. Y eso no puedo dejar que pase, porque ahí sería de que las tendencias y las corrientes de este mundo son las que dominan sobre la iglesia y no necesariamente la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Claro, y el problema también se da que la predicación de esas nuevas relecturas basadas en otras corrientes muchas veces incluyen muchísimo la parte almática, la parte
de emociones, ¿verdad? Y la gente, pues al chocar, encontrar una emoción fuerte en esa predicación, se le queda y lo toma como una verdad, y ahí es cuando comienza la tergiversación y la falsa creencia, ¿verdad? Totalmente. O sea, hoy no tenemos, digamos, llamemos así, expositores de las escrituras, sino que tenemos más bien gente que crea histerias colectivas y manipuladores psíquicos que por allí, tomando uno que otro texto de la escritura, hacen su show. Mm, eso es verdad y es lamentable. Pero otra pregunta, Tito. ¿Qué programas de educación cristiana ha implementado en su en su ministerio pastoral? Y actualmente, ¿quién lidera la educación cristiana en la iglesia? Bueno, eso sabemos que eres tú. Pero ¿qué programas de educación cristiana se han implementado en el ministerio pastoral? Creo que debes mandar otro link. ¿Qué se está acabando? Sí, señor, dice menos de un minuto y después se corta todo. Ya voy a entonces para continuar. Gracias, Tito. Ya te mando el otro link.